Hola, ¿qué tal? Te habla tu amiga Alicia y el día de hoy estoy haciendo lecturas compartidas de Padres que odian. Vamos en el capítulo 7. La traición final, los que maltratan sexualmente. El incesto es quizá la más cruel y la más incomprensible de las experiencias humanas. Representa la traición de la confianza más básica entre el niño y el padre o la madre, y es emocionalmente devastador. Las pequeñas víctimas están en una situación de dependencia total de sus agresores, de modo que no tienen a dónde ir ni a quién recurrir. Los protectores se convierten en perseguidores y la realidad en una prisión llena de sucios secretos. El incesto traiciona el corazón mismo de la niñez, su inocencia. En los dos últimos capítulos nos hemos adentrado en algunas de las realidades más sombrías de las familias que estamos estudiando. Nos hemos encontrado con padres que tienen una extraordinaria carencia de empatía y de compasión en su relación con sus hijos. Los golpean con cualquier arma, desde críticas humillantes hasta cinturones de cuero, y siguen racionalizando los malos tratos al presentarlos como actos de disciplina o de educación. Pero ahora entramos en un ámbito del comportamiento tan perverso que en él no es posible racionalización alguna, y aquí debo dejar de lado todas las teorías estrictamente psicológicas. Yo creo que la violación sexual de un hijo es un acto de inequívoca perversidad. ¿Qué es el incesto? El incesto es difícil de definir porque entre las definiciones jurídicas y las psicológicas hay mundos de distancia. La definición jurídica del incesto es sumamente estrecha. Por lo común, en los códigos de los países de habla inglesa, se le define como penetración sexual entre consanguíneos. Así, millones de personas no se han dado cuenta de que han sido víctimas del incesto, porque en el contacto no hubo penetración. Desde el punto de vista psicológico, el incesto abarca una gama mucho más amplia de comportamientos y relaciones, que incluyen el contacto físico con la boca, pechos, genitales, ano o cualquier otra parte corporal de un niño, cuando el objeto de dicho contacto es la excitación sexual del agresor. Y este último no tiene que ser necesariamente un consanguíneo. Puede ser cualquiera a quien el niño considere como miembro de la familia, así un padrastro o un pariente político. Hay otros tipos de comportamientos incestuosos, sumamente dañinos, aunque quizá no impliquen contacto físico alguno con el cuerpo del niño. Por ejemplo, si un agresor comete un acto de exhibicionismo o se masturba en presencia del niño, e incluso si lo persuade de posar para fotografías sexualmente inusuantes, está cometiendo una forma de incesto. A nuestra definición de incesto debemos añadir, para completarla, que el comportamiento tiene que mantenerse en secreto. Un padre que abraza y besa afectuosamente a su hijo no está haciendo algo que haya que mantener en secreto. De hecho, estas formas de contacto son esenciales para el bienestar emocional de un niño, pero si el padre acaricia los genitales de su hijo o hace que el niño se los acaricie a él, eso sí debe ser secreto. Se trata de una relación incestuosa. Hay además varios comportamientos mucho más sutiles que yo llamo incesto psicológico. Las víctimas de este último tal vez no hayan sido tocadas ni agredidas sexualmente, pero han tenido la vivencia de una invasión de su intimidad y su seguridad. Me refiero a actos de invasión, como pueden serlo espiar a un niño mientras se viste o se baña, o dirigirle repetidos comentarios seductores o sexualmente explícitos. Aunque ninguno de estos comportamientos se ajuste a la definición literal de incesto, es frecuente que las víctimas se sientan violadas y que sufran muchos de los síntomas psicológicos que presentan las víctimas de un incesto consumado. Los mitos del incesto. Cuando inicié mis esfuerzos por movilizar la atención pública sobre las proporciones epidémicas del incesto, me encontré con una resistencia tremenda. En el incesto hay algo especialmente feo y repulsivo, y a muchas personas incluso les cuesta reconocer su existencia. En los últimos 10 años, la negación ha empezado a ceder ante una abrumadora cantidad de pruebas y se ha llegado a analizar públicamente, aunque todavía no de manera franca y abierta, el tema del incesto. Pero persiste otro obstáculo: los mitos del incesto, que durante mucho tiempo han sido artículos de fe,
imposibles de cuestionar en nuestra conciencia colectiva, pero en ellos no hay verdad ni jamás la hubo. Mito. El incesto se reduce a casos excepcionales. Realidad. Todos los estudios y datos responsables, entre ellos los provenientes del Departamento de Servicios Humanos de los Estados Unidos, demuestran que antes de los 18 años, por lo menos 1 de cada 10 niños sufre abuso sexual de un miembro de la familia, en quien tiene confianza. Solo a comienzos de la década de los 80 se comenzó a advertir en los Estados Unidos hasta qué punto el incesto alcanza caracteres de epidemia. Antes de esta época, la mayoría de las personas creían que se producía en no más de 1 de cada 100,000 familias. Mito. El incesto solo se da en las familias pobres y sin educación o en comunidades aisladas y sumidas en el atraso. Realidad. El incesto es implacablemente democrático y se da en todos los niveles socioeconómicos. Puede ocurrir tan fácilmente en la familia del lector como en la aldea rural más aislada. Mito. Quienes cometen este tipo de agresión son pervertidos sociales y sexuales. Realidad. El agresor incestuoso típico puede ser cualquiera. No le caracteriza un denominador o perfil común. Estas personas suelen ser hombres y mujeres aparentemente promedio, trabajadores, respetables y religiosos. He visto entre estos agresores o funcionarios policiales, maestros, poderosos industriales, damas de sociedad, albañiles, médicos, alcohólicos y pastores protestantes. Los rasgos que todos ellos tienen en común son más bien psicológicos que sociales, culturales, raciales o económicos. Mito. El incesto es una reacción a una situación de privación sexual. Realidad. La mayoría de los agresores llevan una vida sexual activa en su matrimonio y con frecuencia tienen también relaciones extraconyugales. Se orientan hacia los niños por la sensación de poder y control que ello les da, o bien por el amor incondicional y no amenazante, que solo los niños pueden ofrecer. Aunque estas otras necesidades e impulsos acaben sexualizándose, es raro que la motivación sea la privación sexual. Mito. Los niños, y en especial las niñas adolescentes, son seductores y por lo menos parcialmente responsables de la agresión. Realidad. La mayoría de los niños ponen a prueba sus sentimientos e impulsos sexuales con ánimo exploratorio, con las personas por quienes sienten afecto. Las niñitas flirtean o coquetean con el padre y los niñitos con la madre. Algunas adolescentes son francamente provocativas. Sin embargo, ejercer un control adecuado en tales situaciones y no llegar a una actuación de sus propios impulsos es siempre una responsabilidad que corresponde en un 100% al adulto. Mito. La mayoría de las historias de incesto no son verdad. Realmente son fantasías derivadas de la propia ansiedad sexual del niño. Realidad. Este mito fue creado por Sigmund Freud y desde comienzos del siglo ha impregnado la enseñanza y el ejercicio de la psiquiatría. En su práctica psicoanalista, Freud recibió tantos informes de incesto de las hijas de respetables familias vienesas de clase media, que sin fundamento alguno decidió que todos los casos no podían ser verdad. Para explicar su frecuencia llegó a la conclusión de que los hechos sucedían principalmente en la imaginación de sus pacientes. El resultado del error de Freud es que a miles o a quizá millones de víctimas del incesto se les ha negado. Y en algunos casos se les sigue negando la validación y el apoyo que necesitan, incluso cuando consiguen reunir el valor suficiente para buscar ayuda profesional. Mito. Es más frecuente que los niños sufran la agresión de extraños que de alguien a quien conocen. Realidad. La mayoría de los crímenes sexuales cometidos contra niños son perpetrados por miembros de la familia en quienes la víctima confía. Una familia tan agradable. Lo mismo que sucedía en el caso de los agresores físicos, la mayoría de las familias incestuosas parecen normales al resto del mundo. Incluso puede que los hombres ocupen cargos importantes en la iglesia o en la comunidad y que sean bien conocidos por sus rigurosos patrones morales. Es pasmosa la forma en que puede cambiar la gente cuando está protegida por una puerta cerrada con llave. Tracy, de 38 años,
Es una mujer esbelta, de pelo y ojos castaños, dueña de una pequeña librería en un suburbio de Los Ángeles, y provenía de una de esas familias normales. Nos parecíamos a todo el mundo. Mi padre era vendedor de seguros y mi madre secretaria ejecutiva. Todos los domingos íbamos a la iglesia y salíamos de vacaciones todos los veranos. Realmente de la gente más normal de Rockwell. Salvo que cuando yo tenía más o menos 10 años, mi padre empezó a tratar de rozarse contra mi cuerpo y oprimirme. Algo así como un año después, lo sorprendí espiándome mientras me vestía a través de un agujero que había taladrado en la pared de mi dormitorio. Cuando empecé a desarrollarme, solía acercárseme desde atrás para cogerme los pechos. Después empezó a ofrecerme dinero para que me acostara en el suelo sin ropa, para que él me mirase. No, yo me sentía realmente sucia, pero me daba miedo decirle que no quería avergonzarlo. Después un día me llevó la mano hasta apoyársela sobre el pene. Me asusté tanto. Cuando empezó a acariciarme los genitales, como no sabía qué hacer, lo dejé hacerme lo que él quería. A los ojos del mundo, el padre de Tracy era un típico padre de familia de clase media, y esa imagen aumentaba la confusión de la niña. La mayoría de las familias incestuosas mantienen durante años esa fachada de normalidad, a veces durante toda la vida. Liz, una rubia de ojos azules y aspecto atlético, que trabajaba en la edición de cintas de video, constituye un ejemplo especialmente trágico de la escisión entre apariencia externa y realidad. Todo era como muy irreal. Mi padrastro era un ministro protestante muy popular en una congregación muy grande, y la gente que venía los domingos a la iglesia lo adoraba. Yo recuerdo haber estado sentada en la iglesia escuchándole un sermón sobre el pecado mortal y deseando poder gritar que aquel hombre era un hipócrita. Quería levantarme para dar testimonio ante la iglesia entera de que aquel maravilloso hombre de Dios estaba follando a su hijastra de 13 años. Liz, lo mismo que Tracy, provenía de una familia que en apariencia era un modelo. Sus vecinos se habrían quedado atónitos si hubieran sabido lo que estaba haciendo su pastor. Pero no era excepcional el hecho de que aquel hombre tuviera ascendente moral y autoridad, y de que confiaran en él. Una carrera prestigiosa o un título universitario no sirven para nada cuando se trata de controlar impulsos incestuosos. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Abundan las teorías contradictorias sobre el clima familiar y el rol que les cabe a los demás miembros de la familia. Según mi experiencia, sin embargo, hay un factor que nunca falta. El incesto no se produce jamás en las familias abiertas y comunicativas, donde el amor se da sin restricciones. Aparece, en cambio, en aquellas en donde hay mucho aislamiento emocional, secretos, necesidad afectiva, estrés y falta de respeto. En muchos sentidos se puede considerar que el incesto es parte de un derrumbe total de la familia, pero quien comete la violencia sexual es el agresor y solamente el agresor. Tracy describió la situación en su casa. Jamás hablábamos de cómo me sentía yo. Si algo me molestaba, me limitaba a tragármelo. Recuerdo que, de pequeña, mamá me tenía en brazos y me mecía, pero jamás vi a mi madre y a mi padre les uniera algún afecto. Hacíamos cosas juntos, como una familia, pero no existía verdadera intimidad. Creo que eso era lo que buscaba mi padre. A veces me preguntaba si podía besarme y yo le decía que no quería. Entonces me lo rogaba y me decía que no me haría daño, que solamente quería estar cerca de mí. A Tracy no se le había ocurrido que, si el padre se sentía solo y frustrado, tenía otras alternativas, aparte de molestar a su hija, como muchos agresores. El padre de Tracy buscaba la solución dentro de la familia, en su hija, en un intento de compensar las frustraciones que experimentaba. Esta forma desviada de usar a un niño para atender a las necesidades emocionales de un adulto puede llegar fácilmente a sexualizarse si el adulto no es capaz de controlar sus impulsos. Los múltiples rostros de la coerción. Es tremenda la importancia de la coerción psicológica en la relación padre-madre-hijo. El padre de Tracy no necesitaba forzar a su hija
para tener acceso a una relación sexual con ella. Yo habría hecho cualquier cosa para hacerlo feliz. Me sentía aterrorizada cuando me hacía todo aquello, pero por lo menos nunca se puso violento conmigo. Las víctimas como Tracy, que no se han visto sometidas a coerción física, suelen subestimar el daño que han sufrido porque no se dan cuenta de que la violencia emocional es tan destructiva como la física. Los niños son afectuosos y confiados por naturaleza, es decir, blancos fáciles, para un adulto apurado e irresponsable. La vulnerabilidad emocional de un niño es por lo general el único recurso de que necesitan echar mano. Algunos agresores incestuosos. Otros refuerzan su ventaja psicológica con amenazas de daño corporal, humillación pública o abandono. Una de mis pacientes tenía 7 años cuando su padre le dijo que la daría en adopción si no se avenía a sus demandas sexuales. Para una niña pequeña, la amenaza de no volver a ver a su familia ni a sus amigos fue lo suficientemente aterradora como para persuadirla a hacer cualquier cosa. Los agresores incestuosos también se valen de amenazas para asegurarse el silencio de sus víctimas. Entre las más comunes se cuentan: si lo cuentas te mataré, si lo cuentas te azotaré, si lo cuentas mamá se pondrá enferma, si lo cuentas la gente pensará que estás loca, aunque lo cuentes nadie va a creerte. Si lo cuentas, mamá se pondrá furiosa con nosotros. Si lo cuentas, ya no te querré nunca más en la vida. Si lo cuentas, a mí me meterán en la cárcel y no habrá nadie que pueda mantener a la familia. Este tipo de amenazas constituyen un chantaje emocional que saca partido de la vulnerabilidad y el miedo condicionados por la inocencia de la víctima. Además de las coerciones psicológicas, muchos agresores recurren a la violencia física para obligar a sus hijos a someterse al incesto. Aparte, el abuso sexual. Es raro que las víctimas del incesto sean niños favorecidos. Quizá unos pocos reciban dinero o regalos o un trato especial como parte de la coerción, pero la mayoría son objeto no solo de malos tratos emocionales, sino con frecuencia también físicos. Liz recuerda lo que sucedió cuando intentó resistirse a su padrastro, el ministro protestante. Cuando yo estaba a punto de terminar la escuela primaria, me sentí valiente y le dije que había decidido que él tenía que dejar de venir a mi habitación por las noches. Se puso furioso y empezó a estrangularme, y después empezó a vociferar que Dios no quería que yo tomara mis propias decisiones. El Señor quería que Él decidiera por mí, como si Dios realmente quisiera que Él tuviera relaciones sexuales conmigo o algo así. Para cuando me dejó de apretarme el cuello, yo apenas podía respirar y estaba tan asustada que dejé que me hiciera todo lo que quiso. ¿Por qué no hablan los niños? El 90% de las víctimas de incesto jamás le dicen a nadie lo que les ha sucedido, lo que les está sucediendo. Permanecen en silencio, no solo porque tienen miedo de que les hagan daño, sino en buena medida porque temen que la familia se desintegre si ellos denuncian el comportamiento de uno de los progenitores. El incesto puede ser aterrador, pero peor es la idea de ser responsable de la destrucción de la familia. La lealtad familiar constituye una fuerza increíblemente poderosa en la vida de la mayoría de los niños, por más corrompida que pueda estar la familia. Connie, una dinámica pelirroja de 36 años, encargada de la sección de créditos de un gran banco, fue la clásica hija leal, cuyo miedo de hacer daño a su padre y perder el amor de él era más poderoso que cualquier deseo de pedir ayuda para sí misma. Retrospectivamente veo que él hacía de mí lo que quería. Me dijo que si yo decía algo de lo que hacíamos, se acabaría la familia, que mi madre lo echaría y yo me quedaría sin papá, que me darían en adopción y todos en la familia me odiarían. En los raros casos en que el incesto se descubre, es muy frecuente que la unidad de la familia se haga trizas, sea por el divorcio u otros procedimientos legales que apartan al menor del hogar, o por el intenso estrés que provoca la hostilidad pública. Muchas familias no logran sobrevivir a este descubrimiento, pero aunque la desintegración de la familia bien puede favorecer el mejor interés del niño,
Este se siente invariablemente responsable de tal destrucción, lo cual suma un peso enorme a una carga emocional ya de suyo abrumadora. La falta de credibilidad. Los niños que son víctimas de abusos sexuales se dan cuenta precozmente de que su credibilidad no es nada en comparación con la de sus agresores. No importa que el padre o la madre sea alcohólico, desempleado crónico o propenso a la violencia. En nuestra sociedad, un adulto es casi siempre más creíble que un niño. Y si el progenitor ha alcanzado cierta medida de éxito en la vida, esta brecha en la credibilidad se convierte en un abismo. Dan es un ingeniero aeroespacial de 45 años que desde los 5 hasta que se fue de casa para ingresar en la universidad fue víctima de los abusos sexuales del padre. Desde pequeño supe que jamás podría contar a nadie lo que me hacía mi padre. A mi madre, él la tenía totalmente dominada y yo estaba seguro de que no me creería ni en 1.000.000 de años. Era un importante hombre de negocios y conocía a toda la gente que había que conocer. Imagínese usted que yo tratara de conseguir que alguien creyera que casi todas las noches aquel monstruo sagrado se llevaba a su hijo de 6 años al cuarto de baño para que se la chupara. ¿Quién iba a creerme? Todos habrían pensado que yo estaba tratando de crear problemas a mi padre o algo así. No podría ganar nada con eso. Dan se encontraba en una trampa terrible. No solo era una víctima sexual, sino que lo era del progenitor de su mismo sexo. Y eso no solo aumentaba su vergüenza, sino su convicción de que nadie le creería. El incesto entre padre e hijo es mucho más común de lo que cree la mayoría de la gente. Por lo general lo perpetran padres que parecen heterosexuales, pero que probablemente tienen fuertes impulsos homosexuales, y en vez de admitir sus verdaderos sentimientos intentan reprimir su homosexualidad, casándose y teniendo hijos. Al no canalizar su verdadera preferencia sexual, sus impulsos reprimidos siguen creciendo hasta que terminan por derribar sus defensas. Las agresiones sexuales del padre de Dan se iniciaron hace 40 años, cuando tanto el incesto como la homosexualidad estaban siniestramente envueltos en mitos e ideas erróneas. Como la mayoría de las víctimas del incesto, Dan percibía la inutilidad desesperada del intento de buscar ayuda, porque parecía ridículo que un hombre de la posición social de su padre pudiera cometer semejante crimen. Por más daño que estén haciendo a sus hijos, los padres tienen el monopolio del poder y de la credibilidad. Me siento tan sucio. No hay vergüenza como la que padece la víctima del incesto. Hasta las víctimas más jóvenes saben que el incesto debe mantenerse en secreto. No importa que les digan o no que guarden silencio. Los niños perciben el carácter prohibido y vergonzoso de la acción en el comportamiento del agresor. Aun cuando sean demasiado pequeños para entender la sexualidad, saben que los están violando y se sienten sucios. También las víctimas del incesto interiorizan la culpa, lo mismo que los niños que son objeto de agresiones verbales y físicas. Pero en el incesto a la culpa se le suma la vergüenza. La convicción de que todo es culpa mía. Jamás es más intensa que en la víctima del incesto. Y esta creencia alimenta fuertes sentimientos de autoaborrecimiento y vergüenza, además de tener que hacer frente como mejor pueda al hecho real del incesto. La víctima debe cuidarse de que no la descubran y la denuncien como una persona sucia y repugnante. A Liz le aterraba la posibilidad de que la descubrieran. Aunque solo tenía 10 años, me sentía la peor de las prostitutas. Realmente habría querido denunciar a mi padrastro, pero tenía miedo de que todos, incluida mi madre, me odiaran si lo hacía. Sabía que todo el mundo pensaría que era mala, y aunque en realidad yo misma me despreciaba, no podía soportar la idea de que se me considerara culpable. Por eso me lo tragaba todo. Para quien lo ve desde afuera, es difícil entender por qué una niña de 10 años, a quien su padrastro obliga a mantener relaciones sexuales con él, puede sentirse culpable. La respuesta, naturalmente, está en la renuncia de la niña a aceptar la maldad en alguien en quien ella confía. Alguien ha de tener la culpa de esos actos vergonzosos, humillantes y aterradores.
Y como no puede ser el padre, tiene que ser la propia niña. Los sentimientos de ser malo, irresponsable y de estar sucio crean en las víctimas del incesto un tremendo aislamiento psicológico. Se trata de niños que se sienten totalmente solos, tanto en el seno de la familia como en el mundo exterior. Les parece que nadie creerá su horrible secreto y sin embargo ese secreto oscurece su vida, hasta el punto de que con frecuencia les impide incluso tener amigos. A su vez, es probable que su mismo aislamiento los fuerce a refugiarse en el agresor, a menudo la fuente de las únicas atenciones que reciben, por más perversas que sean. Si la víctima obtiene algún placer del incesto, solo sirve para intensificar su vergüenza. Algunos adultos que han sido víctimas de él recuerdan haberse excitado sexualmente, pese a la confusión o a la vergüenza que les provocaban aquellos episodios. Y para ellos es incluso más difícil desprenderse más adelante de su sentimiento de responsabilidad. Y hasta aquí te dejo la primera parte del capítulo 7 de Padres que Odian. Espero que te sirva. Si sabes de alguien que lo necesite, comparte y suscríbete a mi canal.